Hola a todos, espero estén bien y aquí les traigo el capítulo número 2 de este fanfic, espero lo disfruten. Capítulo 2. Dirigiéndose por el camino difícil. A la mañana siguiente, Naruto estaba radiante como de costumbre, excepto que esta vez lo hacía en la privacidad de su propia casa. Había vencido a Silencio la noche anterior y estaba extasiado. Ni siquiera tuvo que usar el repertorio completo de sus habilidades, pero ella tampoco profundizó en su colección de técnicas. Miró su reloj despertador y se dio cuenta de que necesitaba llegar a la academia. Mientras caminaba por la calle con la cabeza en alto e ignorando los susurros a sus espaldas, no pudo evitar agregar una sonrisa real a la mezcla de su máscara exterior. Cuando alcanzó la vista del edificio, recordó que se acercaban los exámenes de graduación. Esos siempre eran un dolor, pero pensó que tal vez debería intentar pasar esta vez. Durante los exámenes anteriores, estuvo demasiado ocupado investigando y perfeccionando sus estilos de armamento como para pensar mucho en las técnicas inútiles utilizadas en la prueba de subgenin. Quiero decir, ¿quién diablos usa la técnica de clon? Esas cosas son jodidamente inútiles. Gritó para sus adentros, igualmente frustrado de no poder realizar el movimiento inútil. Realmente duele tratar de comprimir todo mi chakra a un simple clon inexistente. Tal vez uno de esos clones de sombras sobre los que he leído. Continuó su discusión mental mientras entraba al salón de clases. Se dejó caer en el primer asiento disponible y examinó el aula con ojos azules. Casi todos aquí eran horriblemente incompetentes. Las únicas personas que tenían un potencial real, además de él, por supuesto, eran Shikamaru, Shino y Hinata. Se dio cuenta de que el chico perezoso era particularmente inteligente. Después de todo, el rubio era el maestro de los disfraces. Ahora, si tan solo el Nara levantara un dedo para hacer un trabajo real. El Aburame era un misterio, incluso para él. Sabía todo sobre las técnicas de insectos de su clan y cómo albergaban insectos dentro de sus miembros, e incluso la mayoría de las fortalezas y debilidades inherentes custodiadas de cerca por la familia. Fue su actitud la más difícil de romper. Eran increíblemente reservados en sus reacciones a todo. Naruto pensó que su compañero de clase que usaba insectos era alguien que tenía una inteligencia superior al promedio y se preocupaba genuinamente por sus asociados. Considerándolo todo, buen material shinobi. La niña Hyuga era la única mujer de su clase digna de ser llamada ninja. A pesar de su naturaleza tímida, era razonablemente inteligente y sus técnicas, aunque descuidadas en opinión de su estúpida familia, eran mucho más útiles y versátiles que cualquiera de las aspirantes a kunoichis. Se preguntó si sus tendencias introvertidas se interpondrían en el camino de las misiones o el trabajo en equipo, pero tenía la sensación de que podría hablar en serio si lo intentaba. Además, la hacía un poco linda. Volvió la cabeza para notar a la chica de cabello rosado que le gustaba. En verdad, despreciaba a Sakura tanto como a Ino. Ambos eran increíblemente vanidosos y no querían nada más que impresionar a Sasuke. Pensó que su rostro de idiota iría a por ella, pero vamos, ¿quién querría una chica tan plana como una tabla con suficiente espacio en la frente para vender espacio publicitario? Su personalidad también apestaba, pero eso no era nada inusual para las mujeres en la habitación. Es todo para Sasuke, pensó con una mueca mental cuando su maestro entró en la habitación. Está bien, cálmense, chicos, comenzó Iruka mientras marcaba el papel en sus manos. Oye, siéntate. Le ordenó a un puñado de niños en la parte de atrás que estaban especialmente alborotados ese día. Cuando terminó la lista, se dirigió a la clase sobre los exámenes genin que se avecinaban la próxima semana. Iruka. Ahora bien, este chico le gustaba a Naruto, incluso si a veces era un poco tonto. El Chunin lleno de cicatrices no lo trataba como basura como a todos los demás, y eso fue suficiente para ganarse el respeto reservado del rubio. Las únicas personas a las que tenía en alta estima además de su cariñoso maestro eran el abuelo Hokage, el anciano Teuchi y su hija en el puesto de Ichiraku Ramen y, por supuesto, el prodigio rival que conocía como Silencio. Si alguien ignoraba al demonio contenido dentro de él o lo trataba como lo hicieron con todos los demás sin prejuicios, su nombre iba a la lista corta de personas que le gustaban. Mientras Uzumaki pensaba en el brazo mecánico que confiscó la noche anterior, la Hyuga lo miró desde su asiento elevado. La chica de cabello azul se quedó mirando la parte de atrás de su cabeza, manteniendo un ojo atento para poder agacharse fingiendo vergüenza. Si alguien la notaba sabía que, dada la falta de confianza en sí misma y autoestima que proyectaba su máscara, se sentiría atraída fundamentalmente por el chico hiperactivo y siempre positivo. En verdad, en realidad le gustaba un poco la rubia. Era honesto y trabajador incluso si era incurablemente estúpido, pero realmente no había ninguna posibilidad de que alguien como él pudiera llegar muy lejos en la vida. Era otro caso triste de ser reprimida por los compañeros que había visto tantas veces en la rama de la familia.
Dejó que su mirada recorriera la habitación hasta que se posó en una vista vergonzosa. Las chicas de su clase le dieron mala fama a los kunoichis al adular esta mierda arrogante. Era un imbécil inquietante que no se preocupaba por nadie, despreciaba a todos y promocionaba sus propias habilidades patéticas como superiores en un triste intento por encontrar la autoestima. Las fangirls que chillaban a su alrededor no eran mejores. ¿Qué son? ¿Tres? Pensó con desdén. Si quieren ser un ninja, sean un maldito ninja. No se postran ante esta mierda que escupe fuego. Mientras desahogaba su propia furia interna, se obligó a pensar en cosas más agradables. De hecho, se sintió un poco deprimida cuando se dio cuenta una vez más de que había muy pocas cosas de las que estar feliz además de su trabajo privado. No podía sacudir el deprimente peso de estar sola en un mundo de estupidez. No había nadie con quien pudiera hablar. Bueno, estaban Shiori e Ichiro, pero eran incapaces de mantener conversaciones en el nivel que ella deseaba, mucho menos cualquier tipo de avanzado, pensó en ese momento. No los había restaurado completamente del compromiso de la noche anterior. Mientras su mente divagaba sobre cómo derrotaría a Maldición la próxima vez, encontró que su estado de ánimo mejoraba. Para eso vivía. La emoción de competir con alguien que no vacilaría pronto. Alguien que potencialmente podría entender su difícil situación. Por supuesto, demostraría ser un prodigio superior, pero eso llegaría con el tiempo. Ella fue sacada de sus pensamientos cuando Iruka le gritó a Naruto que se portaba mal al recordar que su máscara se reiría ante el brote de la rubia, inconscientemente lo dejó escapar como un verdadero sentimiento. Claro, el chico era un idiota, pero eso era suficiente por ahora. Muy bien chicos, anunció el Chunin, en la agenda de hoy hay aplicaciones prácticas. Eso significa práctica de shuriken y taijutsu. Afuera. Llamó, incitando a los estudiantes a abandonar lentamente sus escritorios y dirigirse a las puertas. El Uzumaki se quedó quieto en su asiento mientras estaba tendido sobre la mesa ante él. Estaba fingiendo hacer un puchero desde que su estimada maestra le gritó por un chiste sucio y hilarante que repitió de un jonin que una vez vio. Cuando la yuga de cabello azul pasó a su lado, la miró y notó el sonrojo inmediato y el intento de esconderse en su chaqueta. Él se rió por dentro. Estaba claro como el día que ella estaba enamorada de él y, en circunstancias normales, él podría haber considerado devolverle el afecto, pero había trabajo por hacer y él lo sabía. No hay tiempo para el romance. Iruka notó que la chica tímida evitaba torpemente a su alumna rubia y sonrió. Volver a ser joven, pensó, enamorándose totalmente de sus máscaras. El niño se puso de pie de un salto y salió corriendo por la puerta detrás de todos y el Chunin lleno de cicatrices lo siguió. Naruto se sentó en su cámara oculta trabajando en el brazo mecánico robado esa tarde. Esto es increíble. Pensó nada menos que lo que silencio puede hacer. El falso miembro fue una cabalgata de tecnología. El interior del metal liso estaba lleno de cableado eléctrico, equipo y armamento. Se las arregló para extraer una hoja de sierra de púas similar a la parte superior mortal que ella tiró durante el último encuentro junto con las garras electrificadas en los dedos. Las agujas de sembón envenenadas estaban escondidas en pequeños orificios cargados magnéticamente ocultos por una placa extraíble y las baterías que extrajo de la parte superior del brazo estaban alojadas en un permiso increíblemente denso que tomó demasiado tiempo para abrirse. Incluso la forma en que se suponía que el brazo estaba unido a la carne era brillante. Los transistores y sensores en el hombro se diseñaron meticulosamente para conectarse directamente a los nervios y el tejido muscular del usuario para darle al apéndice de metal una sensación tan natural como un brazo real. Aparte de la alegría que obtuvo al desmantelar el dispositivo, realmente no había nada que pudiera copiar en su propio arsenal. Tener una tercera extremidad sería doloroso como el infierno, ya que tendría que dañar constantemente su cuerpo para que los nervios conectados no se curaran instantáneamente. Los compartimentos de conservación de espacio no le dieron ninguna idea, ya que la primera parte de su vida se ocupó de ese mismo tema. El concepto de armas ocultas también era viejo. Una vez pasó la mayor parte de los 4 meses investigando todo lo que pudo sobre las armas escondidas en cada rincón, el arte finalmente fue defectuoso en sus ojos. El usuario tendría que llevar consigo una marioneta vigas o un voluminoso pergamino y dejarse abierto al ataque mientras se concentra en una batalla algo distante. Claro, todavía tenía las muñecas letales que construyó durante esos tiempos, pero las usó principalmente para un sistema de defensa automatizado mientras estaba fuera. Se reclinó en el cómodo catre y repasó la batalla en su cabeza. Esa peonza de la muerte fue genial, afirmó mentalmente. Dejó escapar electricidad y reaccionó de forma inalámbrica a eso. Su línea de pensamiento se desvaneció cuando de repente corrió a uno de sus casilleros y comenzó a sacar frenéticamente varias armas. La nueva arma de silencio le dio una idea. ¿Es un juguete para niños?
reflexionó mientras colocaba las distintas hojas, tornillos, etiquetas y artículos diversos que tenía delante. Cuando comenzó a formular el funcionamiento interno en su mente, desafió en silencio a su rival. Dos pueden jugar en ese juego. Pasó el resto de la noche construyendo su nuevo armamento y aplaudió al finalizar. El genio rubio ascendió por el pasadizo oculto hacia su apartamento andrajoso y esbozó una sonrisa astuta antes de cabecear en su cama. No podía esperar a la próxima pelea. Hinata se sentó en el laboratorio secundario más pequeño debajo de su habitación en el recinto Hyuga. Este húmedo agujero no era tan elegante como su cámara principal, pero poner todos los huevos en una canasta era increíblemente tonto. Había pasado la mayor parte de la tarde restaurando a Shiori e Ichiro a su estado anterior y ahora estaba trabajando en alterar su equipo mecánico. Después de terminar todos los pequeños cambios que le vinieron a la mente, se sentó y se preguntó qué hacer con Maldición. El tipo realmente parecía conocer sus sellos, y eso era algo a lo que, lamentablemente, no le había prestado tanta atención. Sacó uno de los viejos pergaminos que había copiado de un antiguo texto Hyuga en los archivos del clan del agujero en la pared de piedra desigual y comenzó a leer a través de cualquier información que fuera específica de su línea de sangre. No había mucho, pero le dio una idea. Sacó varias etiquetas de la pila desordenada que tenía ante ella y comenzó a garabatear variaciones en el sello del pájaro enjaulado mezcladas con elementos de otras marcas que conocía en la parte superior de su cabeza. Después de algunos intentos fallidos, se le ocurrió una etiqueta tosca pero funcional. Todavía contenía la parte central de la marca de destrucción del cerebro, pero el área periférica era una combinación de un sello explosivo y una marca de barrera. En teoría, este sello, cuando se aplica a un sujeto a través de la etiqueta, causaría un dolor extremo al usuario, independientemente de la afiliación familiar. La pequeña barrera impidió una fácil extracción, aunque las esquinas todavía estaban desprotegidas, y si el contacto se rompía después de la activación, estaba listo para explotar en una pequeña, pero aún dañina, bola de fuego. Ella sonrió cuando se dio cuenta de que el horrendo sello de su familia podría tener un uso profesional que no sea reprimir a los demás. Se puso alerta cuando el monitor cercano detectó que su padre venía por el pasillo. Ella trepó a la superficie y colocó correctamente el tapete, asegurando así su laboratorio oculto de miradas indiscretas. Su padre dio otra conferencia sobre el comportamiento adecuado, la fuerza del Hyuga, bla, bla, bla. Dejó de prestar atención tan pronto como él comenzó y dejó que su mente divagara sobre qué más podía crear para derrotar a su prodigio rival. Mientras Yashi se acercaba al final de su conferencia ignorada, se le ocurrió una idea y, una vez que estuvo lo suficientemente lejos de su habitación, regresó a su tosca habitación subterránea para comenzar los preparativos. A medida que avanzaba la noche, completó con éxito un prototipo de arma experimental en la que había estado trabajando los últimos años. No era particularmente fuerte ahora, pero con el tiempo suficiente se convertiría en una fuerza formidable, una que pondría al mundo shinobi patas arriba si alguna vez salía. Regresó a su habitación de arriba y se durmió con una sonrisa en su pequeño rostro. El próximo encuentro iba a ser genial. Bueno amigos, espero les haya gustado y si es así, dale un pulgar arriba. Estaré subiendo otra teoría dentro de probablemente 2 horas o menos. Pásense a verla si les interesa. Con esto me despido.